Todos los años, en las fiestas del Colegio de Abogados, sabéis que realizamos una visita a algún lugar de interés cultural, histórico o artístico de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Este año, por la situación de la pandemia, ha sido imposible que lo podamos realizar todos juntos, pero hemos querido que también podáis disfrutar de esta visita. Y qué mejor manera de hacerlo que en uno de los sitios con mayor valor histórico y artístico de nuestra ciudad, como es el Castillo de Lorca, y también que lo haga la persona que mejor puede hacerlo, quien siempre además viene participando y ayudando al Colegio de Abogados en estas visitas. Nuestro recientemente nombrado académico de la Real Academia, Alfonso X el Sabio, el arqueólogo municipal Andrés Martínez Rodríguez. Esperamos que disfrutéis esta visita con él, que seguro que va a ser tan interesante como siempre, y que el año que viene podamos nuevamente realizarla todos juntos. Nos encontramos a los pies de la Torre Alfonsina. ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque en 2021 se conmemora el 800 aniversario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio, una figura muy importante dentro de la Edad Media, también muy importante para Lorca. En otras circunstancias esta visita la habríamos hecho en grupo y de forma presencial, pero esta vez Andrés Martínez, director del Museo Arqueológico de Lorca, será una visita virtual. Hola, muy buenas. Sí, normalmente el Colegio de Abogados encargaba, o sea, me llamaba a mí para ver si podíamos preparar una ruta por Lorca o hacer una visita en algún edificio significativo que estuviera restaurado o que fuera, bueno, pues eso, que fuera interesante. Como las circunstancias sanitarias no nos permiten hacer eso, por lo tanto se va a hacer de forma online. Y bueno, pues yo agradecer siempre la buena disposición del Colegio de Abogados y bueno, y echarlos de menos, porque siempre da gusto que las visitas no sean solo a una persona. Bueno, a ti estoy encantado de hablarte, ¿no? Pero que siempre da más gusto hablar pues a un grupo como muy motivado, como suele ser siempre el grupo de los letrados, abogados, etcétera. Antes de entrar a la torre vemos que desde fuera es imponente por su tamaño. Sí, bueno, pues es grandiosa la torre, muy maciza, muy sólida, y es lo que quería el rey Alfonso X el Sabio. Quería que fuera una torre que tuviera presencia desde todos sitios, ¿no? Desde todos los caminos que llegan a Lorca, desde todas las cordilleras, todas se ve la torre como la manifestación del poder del rey en esta zona. Es una torre que está hecha de mampostería, solo de piedra, y en la que si nos miramos hacia allá pues vemos que está pensada como una fortificación, porque es muy pequeñita la puerta en relación al volumen que tiene la torre. Es incluso mucho más grande la ventana de la segunda planta que la propia torre. Solo se puede ver en esta fachada, se pueden ver 3 saeteras y una que sería de la rampa de acceso, o sea de la escalera de acceso, las 2 de la primera planta y luego la ventana de la segunda planta. Es muy austera, al exterior no tiene decoración, bueno pues la decoración se puede ver en la ventana, que la ventana está restaurada, no sería así, le falta un parteluz, o sea que tendría como 2 vanos que permitirían la iluminación de esa segunda planta. Y luego algo muy interesante, la puerta está orientada al este, para coger el sol naciente, y todas las caras están orientadas, bueno pues hay una cara al norte, otra al sur y la otra al oeste, o sea que el señor que le encargan la construcción de la torre toma en cuenta todas esas medidas para hacerla. Y estamos sobre el patio de armas, ¿no? Sí, el patio de armas es, normalmente las torres del homenaje como esta, pues suelen tener alrededor un patio de armas donde se hacían pues actos, ¿no? Este patio de armas cuando se está construyendo la torre no estaba, ¿no? Se construye después, además se sabe que se puede construir posiblemente a lo mejor 50 o 60 años después. Pero sí, esta zona tendría bastante bullicio, trajín, porque sería la zona donde copiarían el material para cubrir la torre. Tenemos que ver aquí canteros, herreros, es decir, el maestro, Domingo Aparicio, que parece ser que era el maestro de la torre al principio, pues todo estos poleas, es decir, elementos de carga, etcétera, todo un material para construirla, ¿no? ¿De dónde viene ese material? De una cantera que estaba al pie.
es decir, donde está la entrada del túnel del Parador. Esa zona era una cantera que la explotan para sacar material para construir esta torre y la Torre del Espolón. Bueno, y curiosamente, ¿qué son los elementos que vemos en las aristas de la torre? Bueno, pues son elementos que nos permiten sacar fuera la línea donde estarían los suelos o los techos de las diferentes plantas. O sea, tendríamos 3 en cada lateral, en cada esquina, por lo tanto 3 por 4 son 12 figuras, son normalmente cabezas que se ponen para distinguir, para dar sensación afuera de dónde están las plantas. Si os dais cuenta, bueno, los que me están oyendo, es muy austera, entonces la decoración es una decoración, pues casi nada hay decoración al exterior, y al interior tampoco hay mucha decoración, y la poca decoración que hay es toda siguiendo el estilo gótico. Esas cabezas son muy propias de molduras, de determinados elementos de las catedrales góticas, ¿no? O sea, que es un elemento cogido de esa arquitectura gótica y puesto plasmado aquí en las esquinas de la Torre Alfonsina. Con motivo de la construcción de la Torre Alfonsina intervendrían bastantes oficios. Sí, es decir, necesitaban material y ese material lo hacían artesanos. Entonces, cuando subimos al Cerro del Castillo vemos que está sobre una masa pétrea, ¿no? Esa roca, en una zona del castillo, lo utilizaban como cantera. Y en la cantera estaban, evidentemente, los canteros, había un maestro cantero con todos los peones que trabajarían tanto los sillares para hacer los muros, como elementos como fragmentos de fuste, o sea, fustes, es decir, las ménsulas, todo lo que hemos visto en la torre. Pero ¿qué necesitarían esos canteros? Necesitarían cincel, necesitarían gradina, necesitarían picos. ¿Y con quién hacía eso? El herrero. Por lo tanto, habría un herrero que sería muy importante y estaría fundamentalmente vinculado a la obra. Luego, para transportarlos, pues tendría que haber gente que supiera transportar los sillares, ¿no? Luego, gente que supiera construir poleas para subir todo lo que sería levantar la torre, ¿no? O sea, que generaba un montón de oficios que esa gente estaba pagada también por el rey. Si el rey mandaría el dinero por medio del adelantado, lo mandaría al alcaide, bueno, y al maestro de la torre para que pudiera pagar a toda esta gente, ¿no? Que posiblemente residiera en el propio castillo en ese momento, en el barrio de Alcalá, que está aquí, residiera porque, claro, era más fácil en un momento determinado en el cual acababa de irse los musulmanes a partir de 1266, era posiblemente más cercano del lugar de trabajo y también más seguro vivir aquí en la torre. Bueno, Andrés, accedemos a la torre y lo primero que vemos es que los muros tienen un grosor considerable. Claro, la torre está concebida como una torre fortaleza y entonces tiene altura de 30 metros. Para soportar esa torre y darle solidez, hacen estos muros que tienen 4 metros de grosor. ¿Cómo lo hacen? Bueno, aquí se ve mampostería, pero si la quitáramos, detrás estarían unos grandes sillares de 2 metros, desde la fachada hacia el interior y desde lo que es el interior hacia acá. Tanto 2 y 2 de los sillares son 4, sería el grosor de 4 metros que tiene los muros, ¿no? En este caso está perforado por la escalera de acceso que permite la subida a la primera y a la segunda planta y al terrado, ¿no? Y luego además también nos damos cuenta que vamos bajando porque la cota de suelo del interior es diferente a la del exterior, ¿no? Entonces lo que hacen es que rehunden la torre para que tenga esbeltez, pero no se note tanto en el exterior. Llegamos al centro de la primera planta y una de las cosas que más nos llama la atención es este machón, es muy característico de esta torre, ¿verdad? Sí, digamos que la torre, una de sus singularidades es el tener un machón central. Es el maestro constructor que diseña la torre, la concibe con un machón central en el cual descansan tanto los arcos que soportan las cubiertas como las bóvedas, ¿no? Entonces, si nos vemos para acá, tiene 3 por 6, serían 18 metros cuadrados de superficie de este machón. Y sube recorre la primera y la segunda planta hasta llegar al terrado, ¿no? Y luego otra característica, si nos damos cuenta, es que tiene los ángulos biselados. Y de los poquitos motivos decorativos que tiene, se ven ahí, que son motivos esquemáticos vegetales. Y ya que estamos hablando, encima tiene los modillones de rollo, en este caso se ven 3 modillones y aquí se ven 4 molduras, que serían lo que soportaría o donde encajarían los arcos apuntados característicos del arte gótico. Nos llama la atención también la bóveda, muy alta. Sí, las bóvedas están hechas en ladrillo,
al igual que los arcos apuntados, y son bóvedas esquifadas. Si te das cuenta, como van dispuestos los ladrillos, van dispuestos de forma que convergen en el centro, donde hay una especie de un cuadrado de ladrillo. Y tienen distinto color, claro y oscuro, depende de la cocción. Los cocían en un horno y dependiendo de los grados de cocción, pues tienen ese color, ¿no? Y bueno, también se ven abajo lo que son los muros hechos de mampostería. Mampostería que, si te das cuenta, está llagueada, es decir, tiene, uniendo los mampuestos, esto que es cal y piedras, ¿no? Lo que hace es que juntean y posiblemente todo lo que estaría en estos muros sería revestido, dejando solo la cantería vista, es decir, los lugares que están talladas, la piedra tallada. Se sabe que esta torre se construyó sobre una anterior, ¿verdad?, y más pequeña, ¿no? Sí, bueno, las investigaciones arqueológicas que desarrollamos por los años 90 permitieron saber que aquí había una torre de época almohade, que no está construida con mampostería, estaba construida con tapia, es decir, cajones donde ponían tierra, cal y piedras, ¿no?, distintos a estos muros que son de mampostería. Cuando construyen la torre deciden eliminar la torre anterior y lo que hacen es que recortan la superficie de la roca donde estaba la torre anterior, ¿no? Se ve recortada. ¿Quién lo haría? Pues lo harían los mismos canteros que estaban trabajando todos estos materiales que se ven para los modillones, para los sillares de las esquinas, etcétera, y donde sacan esos sillares de una cantera que había al exterior, como hemos comentado anteriormente. Vemos también que las entradas de luz son muy estrechas. Claro, el tema es que es una torre que se concibe como fortificación, no se concibe ni como palacio ni como lugar para vivir. Y lo que tienen que hacer es que la defensa prima sobre lo que sería la habitabilidad. Entonces hacen estas ventanas muy estrechas que se llaman saeteras, por donde entraría la luz, pero a la vez es difícil de acceder para poder, digamos, conquistar o coger la torre, ¿no? Y en aquel momento, ¿qué uso se daba a esta primera planta? Bueno, de la torre alfonsina no hay documentación escrita que nos permita saber la funcionalidad que tuvo. Pero evidentemente la torre se hace para vivir el contingente militar, o por lo menos los elementos del contingente militar más importantes que dejaron aquí tras la capitulación y posteriormente tras lo que sería la fortificación del castillo, ¿no? Entonces aquí en esta torre viviría el alcaide y viviría una serie de elementos de centinelas, guerreros, etcétera, que digamos que defendían el castillo, ¿no? Tiene otras dos plantas, entonces la parte residencial posiblemente fuera la superior y aquí pues tendrían almacenado, bueno, pues todos los aperos militares, posiblemente todo lo que fueran elementos de defensa y luego la comida, es decir, todo lo que serviría para abastecerse el contingente militar, es decir, pues lo almacenarían en el grano. Posiblemente tendrían algún elemento de ganado, etcétera. Incluso podrían tener incluso los perros y demás aquí dentro, porque no eran elementos que dijéramos como viviendas, ¿no?, sino que eran lugares para defender el castillo y a la vez defender lo que sería el territorio. Abandonamos la primera planta, tenemos que utilizar esta escalera que anteriormente estaba sellada con una puerta, ¿verdad? Sí, quien diseña la torre lo que prima es lo que sería la defensa. Entonces, esa puerta tan pequeñita, en relación al volumen de la torre, estaría cerrada, con una puerta posiblemente forrada de metal, y luego esta sala de aquí, la sala de la planta baja, también estaría cerrada con una puerta, aquí se ven los agujeros donde entrarían los goznes, ¿no? Y a la vez, una vez que estuvieras dentro, podías atrancarla con un madero que se metería aquí, ¿no? Si querías acceder, también tenías que abrir la puerta que había aquí, o bueno, los que estaban dentro cerrarla, ¿no? Que entonces también habría aquí una puerta de menor tamaño que también estaría cerrada con una tranca de madera aquí, ¿no? Y ya, pues, una vez atravesada esta puerta, pues accederíamos a la escalera que está, como hemos dicho anteriormente, embutida en el muro de la torre. Comenzamos a subir, son 115 escalones en total y además la escalera bastante estrecha, ¿no? Aunque la torre sea de grandes dimensiones, la escalera es muy estrecha. Claro, la escalera tiene que tener la función de acceder, pero además también está embutida en un muro, entonces no se puede hacer muy ancha. De todas maneras, no es una escalera estrecha, tiene más de 1 metro de anchura, ¿no? Es esbelta, o sea que tiene también altura, y la cubierta está hecha por tramos abovedados que, como ves, van escalonados. Es decir, hay distintos tramos por los que se puede perfectamente ver la cubierta.
y lo que tiene son 4 tramos. Estaríamos subiendo el primer tramo de la escalera. Si te das cuenta, ahí está el ángulo donde el peldaño es triangular, para adaptarse a lo que sería la diferencia de líneas, ¿no? Y a la vez en la esquina hay una saetera para iluminar el siguiente tramo de escalera, donde estaría abierta, en el siguiente tramo está abierta la puerta de la primera planta. Si os dais cuenta, como en el machón central está biselada, los sillares se han hecho biselados, y arriba hay una cara que tiene un golpe, que es una cara muy esquemática, que son de los pocos elementos decorativos que presenta la torre. Bueno, aquí vemos restos de argamasa porque anteriormente este muro estaría junteado, ¿verdad? Sí, se ven con detalle, se ven lo que serían el módulo de las piedras, que suelen tener 40 o 50 de grosor, y lo que son las juntas entre todas las piedras, las tapan. Y además, digamos que alisan el entorno de las piedras, y esto se llama llagueado o junteado. En el techo vemos también que está recubierto por un enlucido. Donde se ha desprendido el enlucido, ahí estaría hecho con ladrillos. Que digamos que los dos materiales con los que construyen la torre son el ladrillo, que ahora lo veremos en las cubiertas de la primera y segunda planta, y también la piedra, que está tallada, en algunos casos como en las esquinas, o simplemente desbastada para hacer los sillares que forman el grosor de los muros. Bueno, llegamos a la segunda planta y se repite la estructura que hemos visto anteriormente, también los motivos vegetales que vemos ahí en el machón. Claro, sí, el machón central es el mismo de abajo, pero ya más alto, y te volvemos a ver que en lo que serían las zonas que están biseladas, arriba tiene un motivo decorativo, en este caso es una hoja de palma, ¿no? Y es curioso que aquí lo que son los modillones de rollo o las ménsulas, lo que tienen son 4 molduras y se unifica en todos. Abajo había 2, 3 y 4, ¿no? Entonces es curioso que la planta primera y la planta segunda sí que tienen unificado el número de modillones. Si vamos hacia allá, veremos que lo que sería el remate del ángulo biselado, pues tienes ahí una cruz. Estamos hablando que cuando se construye la torre, a partir de que Alfonso X es rey, ¿no? Pues toda esta zona ha pasado a ser cristiana. Incluso la ciudad ya se han expulsado a los mudéjares y es una ciudad cristiana, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí refleja un elemento de la religión que profesa el rey, que profesa la mayoría de los ciudadanos que hay en la población, ¿no? Si seguimos hacia allá, pues hay un motivo geométrico, que es una serie de triángulos concéntricos, como se puede ver aquí, y curiosamente, pues si subimos hacia arriba, el contraste entre lo que sería la piedra tallada de los modillones y ya lo que sería el ladrillo, que son los dos elementos que hemos dicho que funcionan o con los que se construye el torreón. Y en el cuarto de ellos, que está aquí instalado, pues tenemos otro motivo vegetal, que es otra hoja de palma con los lóbulos más desarrollados. Vemos que las bóvedas se adaptan a las dimensiones del machón. Pues claro, nos encontramos que lo que sería en el lateral más largo del machón, las bóvedas de arriba son bóvedas esquifadas más amplias. Sin embargo, en el lado corto, que tiene 3 metros, las bóvedas tienen que adaptarse a eso y son 2 anchas y la del centro es más estrecha, que tiene la misma anchura que tendría el lateral del machón. Bueno, la torre, al estar situada en lo alto de un cerro, sufriría también las inclemencias del tiempo y de alguna forma intentarían proteger el interior de este edificio del frío, ¿no? Claro, aquí tenían que vivir, por lo tanto, era básico las puertas cerrarlas con hojas de madera, las ventanas también, las saeteras, aunque sean estrechas, también tendrían algún tipo de cierre, y luego lo que serían las paredes, pues podían ponerles telas o incluso pieles que hicieran más agradable estar dentro. Lo que es lógico es que estas salas tan grandes, ¿no? Tiene 150 metros de superficie cada planta, también podían tener braseros portátiles donde calentaran digamos, los espacios, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos este gran espacio pues, con varios braseros para en los momentos de frío pues, tener la zona más cálida, pero imagínate, son 150 metros cuadrados de superficie y luego tiene 8 metros de altura cada, aquí en la zona más alta donde están las bóvedas, ¿no? O
sea que es un espacio muy amplio que sería difícil de tenerlo, digamos que de calentarlo, de tenerlo preparado para las fechas, pues sería el otoño, el invierno y parte de la primavera. En verano sí que es más fácil porque se airea. Y luego, algo importante, la torre está aproximadamente a unos 480 metros sobre el nivel del mar, en la parte más alta del cerro, ¿no? Eso significa que cuando hay viento, pues se acumula aquí, y cuando hace frío, pues igual, ¿no? O sea, todas las inclemencias del tiempo se ven agravadas en esta situación tan alta. Por lo tanto, tendrían que tener medidas para poder hacer habitable la torre. Bueno, y en nuestro recorrido hacia la tercera planta volvemos a utilizar la escalera, por supuesto, vemos que está bastante desgastada. Están muy erosionados los peldaños, debido a que ha tenido mucho trajín. Vamos a imaginarnos pues toda la cantidad de gente, de centinelas y de personal bajando y subiendo durante los años en los que estuvo en funcionamiento la torre, que fueron muchos, ¿no? Estamos hablando que es el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X y que la torre tenga más de 750 años de vida, ¿no? Por lo tanto, se ha producido del paso continuado de gente, de los que habitaban en la torre o los que la defendían, pues ha hecho que se desgasten los escalones. Bueno, y justo cuando llegamos a esta segunda planta, nos encontramos con este arco apuntado y los sillares con los que está compuesto tienen algunas marcas, ¿no? Sí, bueno, tiene marcas de los canteros. Es decir, en la cantera que estaría al pie de la torre, de donde se están extrayendo los sillares, toda la piedra para hacer la torre, pues había distintas formas de trabajarla, ¿no? Y los canteros más especializados son los que tallan estos sillares que forman el arco apuntado, ¿no? Y las determinadas alquivortas que lo forman, ¿no? Pues entonces lo que hacían los canteros es que le ponían una marca. Esas marcas pueden ser o bien para pagarle, todos los sillares que tenían una marca, ellos digamos que eran suyos y les pagaban. O bien también para la dirección que podía tener. ¿No veis que ahí hay una especie de L? Pues a lo mejor todas las L significa que el sillar, la parte de arriba sería la que está señalada, ¿no? Serían las dos maneras. Luego este arco es muy característico, al igual que los otros tres, porque tiene un alfiz. Este marco rectangular es de tradición medieval islámica, que es el que recoge el arco apuntado, ¿no? Y hacia él se mete lo que sería la parte superior del arco apuntado y luego las jambas de la puerta de acceso. Y ahí habría un umbral que habría que saltar y donde estaría la puerta, también atrancada con trancas, y va a la redundancia, para cerrarla y no permitir el acceso. Bueno, accedemos al interior de esta planta que podría ser la de uso residencial, ¿verdad? Sí, y además el concepto lo tendríamos con las ventanas que reciben luz de día, y aparte están ventiladas, están aireadas, ¿no? Entonces, cuando el alcaide de la fortaleza, o si estaba aquí viviendo el adelantado, o la persona importante que estuviera en la torre quería recibir a alguien, pues era el sitio, digamos, más noble para recibir a las visitas. Y también nos podemos imaginar que si tenían que dormir, pues tendrían que tener jergones para dormir, o incluso tuvieran camas, ¿no? En este momento ya había camas, ¿no? Cuando venía la noche, pues si era de verano podían tener las ventanas abiertas, pero la luz no sería la adecuada. Entonces lo que hacen es que cuelgan lámparas desde esas, hay unos rosetones arriba, con motivos vegetales, cuelgan de ahí las lámparas por medio de unas cadenas o cuerdas, ¿no? Las atarían a las paredes y cuando tenían que sustituir la cera de las velas o poner el aceite, las bajarían y entonces la servidumbre sería la encargada, o los propios centinelas serían los encargados de prepararlas para subirlas, ¿no? Entonces tenemos pues que habría 1, 2, 3 en este lado y había otros 3 en el otro lado, o sea que tendríamos posiblemente 6 elementos para iluminar la sala noble por la noche. Otra cosa característica de esta planta son los motivos que rodean este machón, cambian en este caso. Justo en la zona que tenemos los biseles, en los ángulos que están biselados, en la parte superior hay unos motivos que yo he relacionado con un libro que escribe Alfonso X, que es la General Historia, ¿no? Y aparte él lo que intenta ser emperador de Alemania. Por su madre podía acceder a ese poder. Entonces lo que hace es que quiere justificar que su linaje procede desde lo más antiguo. Posiblemente estas 3 cabezas que hay aquí se puedan relacionar con el imperio de Babilonia, Asiria y Persia.
Posteriormente, el siguiente imperio importante sería el imperio griego, que hay una palmeta que es muy característica griega y que además corona determinados monumentos, incluso algunos monumentos funerarios, y la han hecho como antropomorfa, porque tiene ahí una especie de nariz, ¿no? El siguiente sería el Imperio Romano, ¿no? Y el emperador, o el primer emperador, es Augusto. Entonces, posiblemente la cabeza que hay ahí sea del emperador Augusto con corona de laurel. Y luego el que conecta directamente con el Imperio Sacro alemán o germánico sería Carlomagno. Entonces, el Imperio Carolingio sería la cabeza, que es una cabeza barbada, pero que está muy erosionada. Hay que tener en cuenta que ha estado mucho tiempo sin ventanas, entonces todo el aire ha estado azotando las paredes y se han erosionado los elementos, ¿no? Entonces tendríamos que el maestro de la torre conoce esas aspiraciones del monarca más universal que hemos tenido, el monarca medieval más universal que hemos tenido, y que lo plasmaría en la decoración del final de lo que serían los ángulos biselados. Bueno, accedemos al punto más alto de esta torre, el terrado. ¿Tal como la vemos es como estaba en su momento? No, es producto de una restauración. Es decir, la torre sí, la planta es rectangular, tiene un lateral tiene 21 metros de largo, el otro 19, o sea que es un volumen impresionante de torre, pero el suelo no es el que había, sino que se puso en la restauración que se hizo antes de 2016, al igual que el parapeto tampoco es el original. De todas maneras, el parapeto del arquitecto lo que ha hecho ha sido reproducirlo con un material totalmente distinto, al igual que el suelo, para que se pueda distinguir que es nuevo, ¿no? Y luego el volumen que le ha dado, la altura, la ha calculado en base a, no se ha hecho de forma aleatoria, sino que la ha calculado en base a planos que hay, alzados de la torre y fotografías antiguas. O sea que vendría a ser algo parecido, ¿no? No ha tenido nunca almenas, por lo menos que sepamos. Entonces sería una torre de esta manera, con lo que sería un parapeto, y posiblemente fuera un cadalso, es decir, una estructura de madera que la soportarían unas traviesas por donde circularían los centinelas, y por las caras del este y del norte lo que habría sería que podían defender de cualquier ataque que tuviera la torre en un momento. O sea, que hubiera una rebelión la propia gente del castillo, o que incluso hubiera una rebelión de la gente que vivía en la ciudad. Claro, porque desde aquí la visibilidad es impresionante. Sí. Bueno, eso hay un control visual de todo, es decir, calculándolo, hay unas 55.000 hectáreas que se pueden ver, ¿no? Se controla el camino que viene de Águilas, el camino que viene de Almería, el cauce del río, que sería el camino que viene de Granada, el camino que viene de Murcia, de Caravaca, o sea, hay un control total. Y luego, además, está puesta en este sitio, que es el más alto de lo que sería el Cerro del Castillo, porque el rey, Alfonso X, lo que quiere es que se vea su poder. Que todos los que vengan del Reino de Granada o de cualquier sitio vean el poder del rey, que está aquí, en el lugar más importante de la frontera oriental con el Reino de Granada. O sea, que esa cosa hecha, es decir, el rey lo costea, se gasta el dinero de las arcas y está mandando dinero continuamente, porque es el castillo del rey y es el que manda a hacer la torre, y se está gastando dinero. Además, hay una cosa curiosa: en Lorca se acuñó en época de Alfonso X el Sabio moneda, y acuñó una moneda que se llama el pepión. Pues tenemos que imaginarnos, bueno, pues bolsas de pepiones para pagar a los herreros, a los peones, a los maestros canteros, a todos los que estaban trabajando en la torre, además continuadamente, porque la torre no se hizo en un año. Posiblemente a partir de 1266, que es cuando se sofoca la revuelta de los mudéjares, posiblemente fuera el momento en el cual el rey decidiera construir esta torre como lugar de defensa, de control y luego de visibilidad del poder real. Bueno, Andrés, ¿dejó Alfonso X el Sabio algún emblema en la torre? Bueno, sí, se sabe, pero por la arqueología, no se sabe porque esté constatado en ningún documento, ni ninguna fuente de archivo, ni nada de eso, ¿no? Entonces, una vez que estaba terminada la torre, que la torre posiblemente el maestro que la hizo fuera un maestro que aprendiera o que se curtiera en el Próximo Oriente haciendo fortalezas cruzadas, porque el interior está caracterizado por el machón central que hemos visto anteriormente, ¿no? Pues los únicos paralelos que hay de ese machón central son en la zona, en castillos cruzados, por ejemplo en el Cras de los Caballeros o en algunas fortalezas de Siria, ¿no? Y también en la zona murciana hay otro castillo, que es el castillo de la Concepción de Cartagena, que también tiene ese machón central. ¿Qué quiere hacer el rey? Pues quiere manifestar fuera, en la cara que da a la ciudad, a la población, pone 11 filas
de azulejos que esmaltados en blanco que llevan castillos y leones, que son el blasón del escudo de Castilla, ¿no? Castilla y León, ¿no? Y luego va alternando con estrellas, ¿no? Lo de las estrellas sí que no tenemos ninguna, pero sí que deja constancia un escritor que pasa por Lorca, que González Simancas dice que había en una colección estrellas que procedían de ahí, ¿no? ¿Y cómo sabemos que hay 11 filas? Pues porque quedan incrustados en lo que serían, entre las piedras, en la argamasa, quedan lo que serían los vástagos, es decir, el extremo, el ápice, que llevaría el azulejo para meterlo en lo que sería la argamasa blanda, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues remarca más lo que quería Alfonso X el Sabio, que el que viniera de lejos, cuando incidieran el sol en esos azulejos, hicieran destellos y se viera todavía más la fortaleza, ¿no? La fortaleza que sería el centro de la frontera con el Reino de Granada, ¿no? El bastión principal, y es lo que él quería, que destacara sobre todo el Valle del Guadalentín y la comarca incluso más lejana.